Ok, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio, una bendición el poder estar esta noche en un tiempo de estudio bíblico. Estamos en casa de los hermanos José e Isabel Becerra aquí en Little Rock, y le damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que tenemos para poder estudiar la palabra de Dios. Como ustedes bien saben, estamos estudiando acerca de nuestro fundamento de fe cristiana. Estamos ya, hoy precisamente empezamos nuestra cuarta lección, a la cual hemos titulado La familia de Dios, cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, familia de Dios. Y esta lección la vamos a fundamentar, la vamos a basar en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Y por cuestión de sonido, en esta oportunidad voy a darme la libertad de leerles, hermanos, para que pueda salir todo para nuestros hermanos y nuestros amigos que nos van a estar viendo por YouTube el día de mañana. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 20, dice la palabra de Dios: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando y diciéndonos que donde hay dos o tres personas congregadas en el nombre de Él, Él se hace presente. Me da la idea de que para que Jesús descienda y su presencia descienda a un lugar, no necesitamos grandes multitudes. Únicamente necesitamos dos o tres personas que tengan corazones sinceros, genuinos, hambrientos de la presencia del Señor, y Él promete estar en medio de ellos. Hay un poder especial, tengo que decir esto, hay un poder especial en la comunión entre los hermanos. Y mi meta con este estudio, hermanos, es poder de alguna manera ayudarnos a entender de que la voluntad de Dios es que tengamos una mentalidad de cuerpo de Cristo, que tengamos una mentalidad de creyentes que pertenecemos a una familia. La palabra de Dios dice que Él nos pone en familia. Nunca el Señor nos salva y nos deja que vaguemos como llaneros solitarios. Es decir, en el reino de Dios no existen los llaneros solitarios. Siempre existe en la palabra de Dios el concepto de familia, de cuerpo de Cristo. Vamos a hablar un poco más adelante de la analogía del cuerpo humano para entender lo que es el cuerpo de Cristo. Así es que en esta lección vamos a aprender la importancia de compartir los unos con los otros. Vamos a hablar acerca de cómo participar en el ministerio donde Dios nos ha puesto y poder desarrollar talentos y dones que el Señor nos ha regalado. Vamos a hablar también un poco acerca de la estructura de nuestra congregación. No sé si alcanzaré a hacer eso esta noche, si no lo continuamos la próxima semana. Y vamos a terminar hablando acerca del bautismo y la Santa Cena, que son dos partes importantes de lo que es la comunión de los hermanos. Así es que empezaré diciendo esto. Hay cristianos que dicen: yo amo a Dios, pero no creo que sea necesario que me congregue, porque Dios está en todo lugar. Si alguien le diría esto a usted, ¿qué le respondería, hermano? No sé si podemos. Si alguien le diría: bueno, yo creo en Dios, creo en Cristo Jesús, pero yo creo que puedo buscar a Dios en mi casa, no es necesario que yo me congregue en un ministerio, en una iglesia local. ¿Qué le respondería? A ver, hermana Isabel, ¿qué le respondería usted? Dice su palabra: no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Exactamente. Porque es necesario que estemos en un cuerpo, Exactamente. que tengamos comunión unos con otros juntos. Amén. Así es, amén. Hermano Freddy, ¿qué le respondería usted a alguien que le diga algo así? Como... Yo pienso que el Señor Jesucristo nos mandó a amar y a unirnos en amor. Si uno decide llevar una vida solitaria, no está practicando el amor hacia los demás. Ah, excelente, wow. Con hermanos. Buenísimo, buen punto, excelente punto. De hecho, vamos a manejar ese concepto en un ratito más. Lo que el hermano Freddy está diciendo tiene mucho sentido, como también lo que señaló la hermana Isabel. Ella señaló un principio bíblico de Hebreos 10:25, que es muy cierto. Entonces, pues sí, realmente
no podemos ser llaneros solitarios en la vida cristiana, ¿verdad? Y para tratar de responder a esta pregunta y algunas otras más, me gustaría decirles que la vida cristiana se vive en comunidad. Ese es el principio bíblico. La vida cristiana se vive en comunidad. Y por cierto, nosotros hacemos alarde a nuestro eslogan y a nuestro nombre de ministerio, Comunidad Cristiana Nueva Vida Pandel, porque somos una comunidad, ¿verdad?, de creyentes en Jesucristo, ¿sí?, que tenemos una nueva vida mediante la fe en Cristo, y estamos aquí en la ciudad de Pandel. Esa es, por eso está nuestro nombre ahí, ¿no? Entonces, querramos o no reconocer, es imposible, hermanos, crecer si no entendemos el concepto de comunidad. Es decir, un cristiano que maneja la idea de que puede vivir su cristianismo solo, aislado, solitario, se está autodeterminando a un estancamiento, se está autodestinando a una muerte espiritual paulatinamente. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿cómo andarán dos? Dice, y si uno cae, el otro, el amigo levantará al otro. Pero ay de aquel que camine solo, porque cuando caiga, ¿quién lo levantará? O sea, la idea y el principio bíblico es comunidad. El principio es una hermandad, es un convivio entre hermanos. En el Nuevo Testamento se usa la expresión los unos a los otros. Y esta es una frase que ustedes le van a encontrar en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. O sea, un cristiano solo, ¿cómo puede amar a alguien más? No puede. Amaos los unos a los otros. También servíos los unos a los otros, dice Jesús. Pero el llanero solitario, ¿a quién puede servir si está solitario? Dice, perdonaos los unos a los otros vuestras ofensas. Fíjense qué interesante, que aún para desarrollar un carácter de perdón, necesitamos tener a alguien, ¿verdad? Y por supuesto no estamos tratando de hablar de que hay que tener problemas para desarrollar carácter cristiano. No, pero los problemas se dan entre los hermanos. Se dan en la familia, en toda la familia se dan situaciones. Pero ahí encontramos la frase, perdónense los unos a los otros. Pasen las ofensas los unos de los otros. Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y le dice, soportaos los unos a los otros, hermanos. Nos llama a soportarnos los unos a los otros, a tolerarnos los unos a los otros. Dice también Pablo que hay que fortalecer a vosotros que sois más fuertes en la fe. Dice, ayudar a los que son más débiles. Pero todas estos principios, todas estas frases, hermanos, no se pueden practicar si vivimos un cristianismo aislado, solitario, sin congregarnos, ¿no? Es importante entonces entender el principio de la comunidad cristiana. Tengo que decir en este estudio también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo es el que mejor lo expresa cuando le escribe a los Corintios en su primera carta, 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y miembros los unos de los otros. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, usa la analogía del cuerpo humano para describir lo que es el cuerpo de Cristo. Y bueno, en el cuerpo humano tenemos manos, tenemos pies, tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, y todos nuestros miembros, tanto los visibles como los invisibles, son importantes en nuestro cuerpo. Yo le aseguro, hermano, que si a usted le hace falta una uña de su dedo más pequeño de su pie, ¿verdad?, esa uña que faltante puede ser un problema.
por ahí puede agarrar, qué sé yo, una infección o algo. O sea, cada parte de nuestro cuerpo humano es importante. Es exactamente lo mismo en el cuerpo de Cristo. Y este es un ejemplo místico, ¿verdad? Que así como en el cuerpo humano todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, en el cuerpo de Cristo también todos somos importantes. Y lamentablemente el enemigo ha sembrado una mentalidad en algunos cristianos, haciéndoles pensar que no son importantes, ¿verdad? Y piensan, el pastor es importante porque él predica detrás del púlpito, o el que dirige la alabanza, o el que ora al frente, o el que tiene un don de sanidad y los enfermos se sanan. No, yo le puedo asegurar que hay personas que no se ven, que no tienen ministerios visibles, pero que son muy importantes. Por ejemplo, aquel anciano, aquella ancianita que dobla sus rodillas a las 2, 3 de la mañana. Le aseguro que muchas iglesias son sostenidas por esos ancianos, esas ancianas que tienen un ministerio que nadie ve, excepto el Padre Celestial, aleluya. Excepto nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Esos hombres y mujeres de entrega, de espíritu, de ayuno, que mantienen a las iglesias caminando y marchando, no son ministerios visibles, pero son tan importantes. Tal vez no tienen un micrófono en la mano, y como el pastor que predica detrás de un púlpito, pero les puedo asegurar que desarrollan un ministerio importantísimo. Así es que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y no hay que creernos la mentira de que no hay nada que hacer en la iglesia. No, no es cierto. Esa es una gran mentira del enemigo. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Y tristemente muchos hermanos, Dios les ha regalado dones y talentos hermosos, pero están dormidos dentro en sus vidas, ¿verdad? Y la iglesia, el cuerpo de Cristo sufre que esos hermanitos no están desarrollando los dones y los talentos que Dios les ha dado. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: hijo, ¿verdad? Despierta el don que Dios te ha dado por medio de la imposición de las manos. Avívalo, no dejes que se duerma en ti, porque la iglesia te necesita, hermanos. La iglesia los necesita, hermanos. A todos los que Dios nos ha regalado un don, un talento, es importante que entendamos que Dios nos necesita. Todos tenemos un papel particular que desempeñamos en el cuerpo de Cristo. Y pues sí, tal vez no soy mano, pero por el hecho de que no sea mano no quiere decir que no sea importante. Mire, cuando el cuerpo funciona de una manera unida, todo el cuerpo se beneficia de eso. Por ejemplo, la vista tiene un papel muy importante. Ve una piedra venir, pero ¿quién defiende al cuerpo de esa piedra? Puede ser la mano, puede ser el brazo, ¿verdad? O el hombro inclusive. El ojo vio el peligro, el ataque, pero quien actuó para defender fue la mano, el brazo y el hombro. Así sucesivamente también, así es exactamente en el cuerpo de Cristo. Unos son atalayas, otros son oídos, otros pueden oler. Hay gente en la iglesia que tiene dones de discernimiento, que pueden oler los tiempos que estamos viviendo y son expertos en discernir los tiempos que se viven, como la tribu de Isaacar. Dentro de las 12 tribus, la única tribu que podía discernir los tiempos era la tribu de Isaacar. Hay hermanos en la iglesia que disciernen los tiempos que estamos viviendo y nos alertan de esos tiempos. Pero hay hermanos que no tienen ese don de discernimiento, pero tienen otro don que Dios les ha regalado. Y por eso ahí es donde entra en función el cuerpo de Cristo y la importancia del cuerpo de Cristo. Es importante, hermanos, que al entender lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, entendamos que Dios nos llama a comprometernos. Compromiso. Una palabra que no queremos escuchar hoy en día. Compromiso con Dios, compromiso con los unos con los otros, compromiso con el ministerio en el cual Dios nos ha puesto. Mucha gente le huye a esta palabra, pero realmente es una palabra muy necesaria y muy importante. Tenemos que quitar y pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a que quite de nuestra mente el concepto de cristianismo dominguero. Este cristianismo, esta palabra dominguero, ¿verdad?, ha limitado lamentablemente a muchos cristianos y los ha llevado a un papel inerte,
yo diría casi muerto de vida cristiana. ¿Por qué? Porque es una forma de pensamiento muy conformista. Oh, está bien con ir el domingo a la iglesia. Y por cierto, está bien ir a la iglesia, ¿verdad? Pero o sea, hay gente que se conforma. Está bien, el domingo nada más. Y durante la semana no viven un cristianismo. No tienen, ¿verdad?, una relación viva con el Señor. Y me parece que estamos viviendo a los tiempos de antes entonces, a la religión tradicional, que íbamos los domingos, hacíamos nuestras liturgias que nos pedían que hiciéramos, pero durante la semana vivíamos pues como si no fuéramos cristianos. De hecho, no somos cristianos. Un verdadero cristiano no puede resignarse a vivir un cristianismo de domingo solamente. Tiene que aprender a vivir un cristianismo real, vivo, auténtico, genuino, diario, con el Señor Jesucristo y con los demás hermanos también. Entonces no es suficiente asistir a los cultos de los domingos. Hay que buscar la participación con los hermanos durante la semana. Mire, en estos tiempos de pandemia, mis hermanos, le damos gracias a Dios por aquellos hermanos que han entendido de que el cristianismo no es solamente algo que se lleva a cabo dentro de 4 paredes el día domingo por la mañana, sino que son cristianos que se mueven y hablan por teléfono. Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga, puedo orar por usted. Saben de alguien que está enfermo, le visitan y no están esperando a que el pastor lo haga. Y por cierto, no estoy huyendo a mi responsabilidad. Eso es parte de mi labor como pastor y la asumo. Pero Dios quiere que entendamos que como cuerpo de Cristo debemos de activarnos los unos a los otros y estar en un cristianismo vivo, auténtico, hermanos, ¿verdad? Y si alguien está necesitado, llamarle, orar por él, visitarle, hacer lo que sea necesario. De esa manera demostramos nuestra fe, ¿verdad? Y nos damos cuenta que somos ese cuerpo activo de Cristo hoy en día. Me pregunto, ¿qué pasaría si después de esta pandemia que estamos viviendo viene la persecución de la iglesia? Donde muchos pastores probablemente tengamos que ir a la cárcel si no queremos negar a Cristo. Probablemente tengamos que ir a Cristo. Tengamos que ir a la cárcel, perdón. Y muchos a lo mejor, no sé, como en los tiempos primitivos, que la iglesia era esparcida y los pastores principales eran encarcelados. Y yo digo, ¿cómo sobrevivían los hermanos? ¿Quién les visitaba? ¿Quién les alimentaba? ¿Quién les pastoreaba? Hermanos, tenemos un príncipe de los pastores, Jesucristo, y el Espíritu Santo se encarga de pastorear a la iglesia en tiempos así. Pero la iglesia tiene que entender el principio de que somos un cuerpo, que somos una mancomunidad de creyentes que tienen una relación viva, audaz, real con el Señor, y no dependen, ¿verdad?, de las cucharadas de alimento que le dan los domingos, sino que dependen de su relación con Dios, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el mejor lugar para servir, para ser amigos. Ahí es donde nos entrenamos para desarrollar y nos desarrollamos para servir mejor a nuestra comunidad también, donde Dios nos ha puesto. Como creyentes, entendiendo este principio del cuerpo de Cristo, tenemos que buscar la verdad y el ejemplo de Jesús en cuanto a lo que es el servicio. Oigan esto, Jesús vino no para ser servido, mis amigos, mis hermanos, vino para servir. Y nosotros los creyentes somos llamados exactamente a lo mismo, a seguir el ejemplo y seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Lo encuentro como Rey de Reyes, Señor de Señores, como Hijo de Dios. Lo encuentro con una toalla ceñida en su cintura, lavando los pies de sus discípulos, un trabajo que le correspondía hacerlo a los esclavos. Y luego el Señor dice, ejemplo os he dado, así como yo os he servido, sirvan ustedes también. Así es que el cristiano verdadero tiene que entender que es llamado a servir. Y hay gente que dice, pero ¿en qué sirvo? Ay, hermanos, hay tantas cosas para servir, ¿verdad? Ahorita pues no estamos teniendo servicios, pero repito, ¿verdad? Hay ancianos que necesitan una visita, o una llamada, o un caldito de pollo si alguien se enfermó, ¿verdad? Hay personas, mi esposa por cierto, en estos días va a empezar, ya ahora
damos gracias a Dios por la partida de mi suegra, ya ella está descansando en la presencia de Dios. Ahora vamos a tener un tiempo más libre para hacer muchas cosas. Y mi esposa me estaba diciendo, quiero empezar a hacer visitas a las ancianas de la iglesia, a las personas de mayor edad. Y quiero ir a tomar cafecito con ellas y sacarlas, subirlas al ven, llevarlas a pasear. Hay personas aquí, hay ancianitos aquí en la iglesia que no conocen la Lancaster Boulevard, por ejemplo. Entonces mi esposa quiere, si quieren unirse, hermanos, si tienen el tiempo, pónganse de acuerdo, llamen. O sea, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Cuando ya volvamos, si Dios quiere, el 13 de septiembre a las reuniones a las 10 de la mañana, 13 de septiembre, en el edificio, ya de mañana en noche, ya, si Dios así lo permite, vamos a necesitar mujeres, vamos a necesitar servidores, vamos a necesitar gente que nos ayude a desinfectar, porque la última vez, bueno, fueron algunos a ayudar, pero ahí pueden llamar y decirnos, hermano, cuente conmigo, quiero ayudar a desinfectar el edificio, para que el domingo, cuando todos estemos ahí, ese lugar esté bien limpiecito y que huela bien, ¿verdad? Ayudar con el cuidado de los niños, con el alimento de los niños, ¿verdad? Con talleres para niños, la escuela infantil, la iglesia infantil, ¿no? Hay tantas cosas, hermanos, hay tantas áreas de servicio en la iglesia que a veces pasamos por alto. También otra cosa que me gustaría mencionar en esta clase es la importancia del bautismo en agua. Y tal vez alguien me pueda decir, pero ¿qué tiene que ver el bautismo en agua con esta clase del cuerpo de Cristo? Hermanos, mucho. Porque el bautismo en agua es la puerta de entrada, ¿no?, a la familia de Dios. Por medio de nuestra confesión de Jesús como Señor, Él nos salva, nacemos de nuevo en el reino de Dios. Pero el siguiente paso para entrar a la familia de Dios es el bautismo en agua. Y este es un principio bíblico que lo vemos en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, los hermanos creían, confesaban sus pecados, se arrepentían de sus pecados y se bautizaban. ¿Qué dice Mateo 28, 19 en adelante? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay que creer, pero después de creer, hay que bautizarnos. Permítame hablar rápidamente un poquito acerca del bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? En primer lugar, el bautismo en agua es una identificación con el Señor Jesucristo. Es decir, después de aceptar a Jesús, ¿verdad?, como el Señor, el Salvador, el bautismo en agua es la forma principal de identificarnos con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios. Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Ahora Dios nos pone en una familia con hermanos, con hermanas de diferentes nacionalidades. Y por cierto, quiero recordar algo aquí. Dios no hace acepción de personas. Esto es maravilloso. Aquí en la familia de Dios no hay hondureños, no hay mexicanos, no hay salvadoreños, no hay guatemaltecos, aquí todos somos hermanos. ¿Amén o no amén a esto? Amén, hermanos. Es una gran verdad. En el cuerpo de Cristo no existen las banderas, no existen los colores. Aquí Dios no hace acepción de personas. No hay ricos, no hay pobres. No, en la iglesia no debe de haber eso, ¿verdad? Ni discriminación. El hermano que tiene y la hermana que no tiene. No, el Señor nos ve a todos por igual. Pablo enseña de que no hay judíos ni griegos, ¿verdad? O sea, todos somos bienvenidos a la familia de Dios, ¿verdad? No importa la estatura, si somos bajos, delgados, gorditos, morenos, blancos, rubios, etcétera, etcétera. No, todos somos aceptados dentro de la familia del Señor. Gloria a Dios por eso, porque la familia de Dios tiene esa característica. En todos los lugares, permítame decirlo de esta manera, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de sentirnos parte de algo o de alguien. Por eso existen muchas instituciones, por eso existen clubes, ¿verdad? Porque la gente necesita sentirse parte de algo. Pero en todos los clubes humanos
siempre hay como una especie de discriminación. Pero en la iglesia no debería de haber discriminación. Y si la hay, tenemos que eliminarla, hermanos, de nuestras vidas. Porque la iglesia de Cristo se distingue por ser una familia compuesta por muchas nacionalidades. Quiero decirles que en el cielo, cuando estemos adorando delante de la presencia del Señor, allá de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 20 y el capítulo 21, dice que hay gente de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Ahí vamos a estar con muchos hermanos que no conocemos, ¿verdad? Diferentes a nosotros, de ojos rasgados, más altos, más rubios, de ojos verdes. Ahí vamos a estar todos juntos adorando al que vive por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis. Y gloria a Dios por eso. Eso es algo hermoso que, bueno, a mí en lo personal me bendice, me inspira y me recuerda que el cuerpo de Cristo y la familia de Dios es única y que a todos los tenemos que ver por igual. Entonces, siguiendo con esto del bautismo, el bautismo en agua nos identifica con la familia de Dios. El bautismo en agua, en segundo lugar, nos recuerda que hay un compromiso con Cristo también. Es interesante en la ceremonia que hacemos. Es una ceremonia, pues, ¿verdad? Muy alegórica, pero muy real. En el sentido espiritual es muy real. ¿Por qué? Porque en el bautismo, ¿verdad? En la ceremonia que hacemos, bautizamos a la persona inmergiéndola debajo de agua. Eso significa la muerte. Cuando esta persona muere, queda dentro o debajo de agua, significa la sepultura. Pero cuando la persona sale del agua, significa la nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, capítulo, voy a pedir que alguien me lea rápidamente Romanos capítulo 6, por favor. Si me hace ese favor de leerme Romanos 6, del verso 1 al 4. Alguien rápido, con voz fuerte. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ese es Romanos 6. Ay, perdón. Usted está en Hechos. Sí. Se los leo. Se los leo yo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo está hablándole a aquellos que quieren hacer de una gracia, o de la gracia, una gracia deslizadora. Como dicen en inglés, de greasy grace, ¿no? La gracia deslizadora. Todo es válido, todo es permitido, total, ya el Señor murió. No, espérense. No es así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, voy a pecar porque al final de cuentas el Señor me va a perdonar siempre. Tengan cuidado con ese tipo de evangelio, hermanos. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a perseverar aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en, número 1, su muerte, número 2, sepultura, número 3, resurrección? Los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos muerto al pecado, el yo, la carne, el hombre adámico ha muerto, ha sido sepultada, y ahora, al salir del agua, ¿verdad?, mediante la fe y el poder del Espíritu Santo, nacemos para una nueva vida. Esta es la vida del verdadero creyente. Esta es la vida del verdadero cristiano. Este es el verdadero cristianismo, el que se identifica con Cristo, no solamente en su cruz, pero también en su muerte, sepultura y resurrección. Porque dice Pablo, porque así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andaremos en novedad de vida, o sea, en una nueva forma de vivir.
En cierta forma, entonces el bautismo es un entierro, simboliza un entierro, ¿verdad? Muere el hombre de pecado, el hombre carnal, adámico, es sepultado y luego resucita, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros practicamos el bautismo por inmersión, hermanos? Porque es un símbolo del entierro, ¿verdad? Y recuerden que la palabra bautismo viene de la palabra griega baptismo, que significa sumergir, inmergir algo dentro de agua. Mateo capítulo 3 dice, y cuando Jesús salió del agua, si nos dice que salió, nos da la idea que estuvo debajo de o dentro del agua, ¿verdad? Por eso no existe bautismo de niños, porque de hecho no es bautismo, mojar la cabecita no es bautismo, ¿verdad? Y no existe tampoco porque el bautismo, quiero recordarles, que está conectado con el arrepentimiento de pecado. ¿Y un bebé de qué se puede arrepentir de pecado? ¿Qué pecado tiene? No, cuando hay conciencia de pecado, yo me arrepiento de mi pecado, confieso a Cristo como mi único Salvador y entonces el siguiente paso es bautizarme. En otras palabras, bautismo está interrelacionado, está conectado con el arrepentimiento de obras muertas, con el arrepentimiento de pecado. Entonces, creo, confieso y me bautizo. Era la vida de los creyentes del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Bautismo en agua simboliza también, ¿verdad?, una entrega total al señorío de Jesucristo. En el aceptar a Jesús como mi Salvador, yo aplaudo lo que Él hizo por mí en la cruz y le doy gracias porque murió por mí. Y le doy gracias que por medio de su muerte, al yo confesarlo como mi Señor y Salvador, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Ahora soy salvo, ahora tengo vida eterna en Él. Pero en el bautismo en agua, yo voy a la cruz con Él. Esto es diferente. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay gente que se ha quedado en la salvación, pero no ha pasado al proceso del bautismo de una manera real. Es decir, no se ha identificado con Cristo en la cruz. El verdadero cristiano que vive en la verdadera familia de Dios, no solamente aplaude la obra de Cristo en la cruz, no, va a la cruz con Cristo. Y ahí muere con Cristo, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio por mí. Número 3, el bautismo en agua representa una limpieza total. ¿Verdad? O sea, por medio del bautismo somos limpiados, somos purificados, ¿verdad?, totalmente. Y número 4, porque quiero avanzar, ¿no? En cuarto lugar, corresponde mejor a las comparaciones bíblicas. Voy a hacer 2 de ellas. Número 1, el arca de Noé. Y número 2, el pueblo de Israel. Fíjense qué interesante esto. Alguien piensa y dice, el bautismo es únicamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hubo bautismo. Simbólico, pero muy real a la vez. Por ejemplo, el pueblo de Israel sale de Egipto. Egipto representa el mundo, ¿verdad? Sale de Egipto, pero ahora Dios los lleva a una tierra prometida. Pero antes de llevarlos a la tierra prometida, los pasa por el mar. Ese es simbólicamente, espiritualmente, el bautismo del pueblo de Israel, ¿verdad? Salen de Egipto, pasan por el mar y van rumbo a la tierra prometida. Nosotros salimos del mundo, pasamos por el bautismo y vamos para nuestra tierra prometida, que es el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Mire, Noé, hermanos, el arca de Noé pasó por las aguas del diluvio. Y antes de que Dios diera luz a una nueva generación a través de Noé, primero lo pasó por el diluvio. 40 días estuvieron en el diluvio. 40 días, hermano. El bautismo es simbólicamente una muerte de lo pasado y la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo en agua es necesario que lo entendamos porque es lo que nos abre la puerta para entrar a la familia de Dios. Y bueno, pudiera decir otras cosas más, pero tengo que avanzar aquí ahora con la cuestión de la Santa Cena. Y con esto voy a terminar esta noche. La Santa Cena.
Lo primero que quiero empezar diciendo con esto es que quiero pedirles a los hermanos Ujieres que están aquí, por cierto, esta noche, y recordarles que en nuestra congregación nadie participa de Santa Cena si no ha sido bautizado en agua primeramente. Les voy a decir por qué, hermanos. No estamos discriminando ni tratando de ser y jugar a una posición de jueces o de Dios. No. Estamos siguiendo principios bíblicos nada más. Y les voy a decir por qué no está bien que alguien que no ha sido bautizado en agua participe de la Santa Cena. Dos cosas les puedo decir nada más. Primero, porque de nada le sirve participar de la mesa, recordar la mesa, a través de la mesa del Señor, recordar el sacrificio de Cristo, si no se ha identificado con Cristo. O sea, de nada sirve, ¿no? O sea, es una forma de religión nada más, como lo hacíamos antes. Entonces, por eso el proceso es arrepentimiento, bautismo, para luego participar de todas las bendiciones del reino. La Santa Cena es una bendición del reino de Dios. Porque a través de la Santa Cena, oigan esto, no solo recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, pero a través de la Santa Cena recibimos los beneficios del sacrificio de Jesús. Ahí somos sanos, recibimos vida, recibimos plenitud de vida a través de la Santa Cena, cuando recordamos el sacrificio de Cristo. Pero oigan esto, y es número 2, al no hacerlo en el entendimiento bíblico debido, muchos empiezan inclusive a enfermarse y a morir prematuramente. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Que muchos duermen y muchos se enferman porque no están discerniendo el cuerpo de Cristo. O sea, no están entendiendo lo que están haciendo. Y hay gente que participa de la mesa del Señor, ¿verdad? Y no lo hacen con el entendimiento correcto. Y dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, que están comiendo y bebiendo juicio para sí, por el amor de Dios, hermanos. Hemos llegado a una vida cristiana de tanto liberalismo en esos tiempos, que ahora ya ni siquiera respetamos lo que es la Santa Cena. No participe, si no está bautizado en agua, no participe, porque el bautismo en agua lo identifica dentro de la familia de Dios. Pero también no participe de la Santa Cena si está en pecado, un pecado declarado. No participe, primero arregle, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, primero hágase un autoexamen, arregle su vida con Dios, arregle su vida con los demás. Si hay algún problema con alguien, arréglelo por el amor de Dios, hermano. No se queden con nada en el corazón. No nos quedemos con nada en el corazón, por lo menos que no sea de nuestra parte. Hagamos lo que tengamos que hacer. Si ya la otra persona no quiere, bueno, el Señor es el que se encargará. Nosotros no somos jueces. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y de las de los demás. Pero nosotros hagamos nuestra parte por el amor de Cristo. Que no haya nada en nuestro corazón. Porque, oigan esto, participar de la mesa del Señor con nuestros corazones sucios, estamos comiendo y bebiendo juicio para condenación, dice el apóstol Pablo. Entonces, sintetizando, la Santa Cena es un memorial de la muerte de Jesús. Dios sabe que somos olvidadizos y necesitamos recordarnos regularmente de esto, hermano. A veces nos olvidamos. David le decía, oh alma mía, por eso le hablaba a su alma, no te olvides de los beneficios de Dios. Mira, Él te rescató del hoyo, Él te ha dado vida, y David le hablaba a su alma. Nosotros somos gente muy olvidadiza y Dios nos ayuda con esto de la Santa Cena. Nosotros celebramos Santa Cena cada primer domingo de mes cuando nos congregábamos. Este 13 de septiembre vamos a celebrar Santa Cena. Gloria a Dios. Entonces Dios sabe que somos olvidadizos y necesitamos, ¿verdad?, recuerdos regulares. La Santa Cena también nos recuerda, ¿verdad?, no solamente el sacrificio de Jesús, pero nos recuerda también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez para algunos de ustedes
hermanos, amigos, esto ya se volvió muy trillado. Yo les quiero decir esto con mucho temor y con mucha reverencia a la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo es una realidad. El Señor Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Y no viene como cordero. Ya vino como cordero hace 2000 años atrás. Ahora viene como león de la tribu de Judá. Y es mejor que estemos preparados, mis amados hermanos. Es mejor que estemos preparados. Los tiempos que estamos viviendo nos deben de alertar, como la tribu de Isaacar. Nos deben de alertar que estamos viviendo los últimos tiempos. Y debemos de estar como las 5 vírgenes prudentes, con lámparas, pero también con aceite en las lámparas, porque de nada sirve tener lámparas sin aceite. Y hay cristianos que se están conformando con lámparas, pero no tienen aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener lámparas, pero también tener aceite en nuestras lámparas y estar preparados, porque de un momento a otro se va a oír la voz del esposo del amado que viene, y los que no estén preparados tristemente se van a quedar. Entonces la Santa Cena nos recuerda también, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, pero también nos recuerda la segunda venida de Cristo. Y la iglesia y el Espíritu dicen amén a esto. La próxima semana vamos a continuar con este estudio. Todavía me faltan algunas cosas que quiero compartirles acerca del cuerpo de Cristo. Por ahora y por el momento es todo. Vamos a abrir un tiempito, unos 5 minutitos para preguntas, para respuestas y comentarios. Así es que para los hermanos y amigos de YouTube, Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, si todavía estamos aquí, gracias al Señor le place, de mañana en 8 escucharán la segunda parte de este estudio que estamos compartiendo. Dios les bendiga. Buenas noches.